Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Sin Maquillaje, Comedia y Vaca? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa. Con unos poquitos minutos de retraso iniciamos nuestro programa para contarles en primera instancia que en la víspera hemos tenido un sismo en el área de hidrocarburos. Bueno, ha renunciado el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y ha sido reemplazado por Marcelo Blanco. Pero esa no es la única novedad en el sector. Recordemos que también ha renunciado la presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Claudia Cronenbol. Previamente renunció otro presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el señor Acli, y también renunció la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Fíjense ustedes que hay básicamente una crisis en el sector que no se está pudiendo resolver y que está muy asociada a la gasolina sucia, a la gasolina que le llaman desestabilizada y que la gente ha bautizado como la gasolina basura. Muy bien, con ese contexto informativo quiero ir a nuestro tema central. Hoy vamos a hablar sobre algo que nos importa a todos, el dinero, y particularmente del presupuesto general del Estado, porque el gobierno ha dado a conocer algunos datos del presupuesto. No ha presentado todavía el documento completo, ha señalado que lo va a hacer hoy, lo va a enviar a la Asamblea Legislativa, pero de lo que ha dicho es que se va a producir durante este año un decrecimiento de la economía. También ha previsto un déficit un poquito superior al 9% y, por supuesto, ha señalado que la inflación todavía va a ser alta en el orden de cerca del 15%. Queremos hablar de eso con dos especialistas a los que hemos invitado a nuestro programa. En primera instancia, quiero dar la bienvenida a Beatriz Muriel. Beatriz es doctora en economía. Bienvenida, Beatriz, buenos días. Muy buenos días. No sé si me escuchan. Sí, perfectamente, Beatriz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mary, por esta gentil invitación. Muy bien, y también queremos dar la bienvenida a Juan Fernando Subirana. Él es analista económico, está conectado, tengo entendido, desde Santa Cruz. Él nos va a confirmar. Buenos días, Juan Fernando. ¿Cómo está? Un gusto saludarla, efectivamente, desde Santa Cruz conectado. Muy bien, vamos a empezar entonces. Quisiera la primera apreciación de ustedes. Empiezo con Beatriz Muriel para preguntarle cuál es la calificación que le daría a estos datos presentados del presupuesto general del Estado. ¿Cree que es un presupuesto realista? ¿Es un presupuesto optimista? ¿Cómo diría usted que es este presupuesto? A ver, yo creo que es un presupuesto un poco más realista que el presupuesto que se promulgó vía el gobierno de Arce, ¿no? Que en realidad promulgó mediante ley. Es un poco más realista, sin embargo, por ejemplo, la tasa de crecimiento proyectada del fondo es menos 3,3% del Fondo Monetario Internacional. Entonces yo creo que en algunos aspectos sigue siendo optimista, por ejemplo, en la tasa de crecimiento, ¿no? En la tasa de inflación yo creo que puede llegar a un nivel así, incluso puede ser menor, porque si bien hemos tenido una especie de estanflación en el año 2023-2024, ahora estamos viendo que el proceso de recesión de alguna manera se está agonizando, ¿no? Ujú. Eso en general. Eso en general, entonces, un poco más realista. Evidentemente, hasta la fecha estábamos básicamente en una gestión administrativa con el presupuesto heredado por la gestión de Luis Arce. El gobierno se ha tomado más o menos 4 meses, un poco más de 4 meses de este año para anunciar las cifras ajustadas de acuerdo al plan del gobierno actual. Quiero ir con la misma pregunta con Juan Fernando Subirana. ¿Cuál es su calificación de este presupuesto? Yo coincido de que es un presupuesto más realista, que está obviamente orientado, me parece bastante más a tratar de bajar las expectativas que se tenían. Sin embargo, todavía habría que evaluar con el documento completo cuáles son las cifras macro importantes de este presupuesto como tal. Sigue siendo preocupante un déficit del orden de 9% dentro de la estructura general. Y respecto a la inflación, igual me parece un poco optimista comparada con la inflación que proyecta el Fondo Monetario Internacional
que es bastante mayor a la que está proyectando el presupuesto. Sin embargo, hay que rescatar de que es un presupuesto que recoge de mejor manera la realidad y ojalá que pueda llevarse a cabo de buena manera. Bueno, el dato que obviamente todos los datos del presupuesto son preocupantes en una situación de crisis como la que estamos atravesando ya, incluso desde el año pasado, un poco antes, pero quisiera que ustedes como técnicos nos expliquen qué implica un decrecimiento de la economía o un crecimiento negativo. Nos decía Beatriz que el Fondo Monetario ha previsto un decrecimiento del 3.3%, es decir, un crecimiento de menos 3.3%, y el Banco Mundial más o menos en la misma línea ha previsto un menos 3.2%. En cambio, el gobierno, bueno, ha sido un poquito más optimista, pero igual estamos hablando de un decrecimiento. Vamos primeramente con Beatriz para que nos explique y explique a nuestra audiencia qué significa esto. Bueno, tiene varias implicaciones, ¿no? La pregunta es bastante general. Ujú. La primera, las implicaciones, obviamente, eso se refiere que va a haber menos ingresos para la economía, ¿no? Entonces la economía va a estar, va a continuar en una recesión, ¿no? Probablemente va a depender de si la inflación es alta o baja para llamarla esta inflación. Y eso es muy preocupante, ¿no? Porque los ingresos laborales, por ejemplo, desde el año 2014, los ingresos laborales reales han comenzado a decrecer. Entonces hay un escenario de recesión que es bien importante. El otro escenario que está diciendo este dato es que tal vez no se está pensando en un medio y largo plazo en lo que es la reactivación económica, ¿no? No se está yendo de manera paralela a lo que debería ser una reactivación económica, ¿no? La mirada todavía es una mirada muy a nivel de los sectores estratégicos, que es muy importante, ¿no? Pero hay políticas muy tímidas para promover el desarrollo, el microdesarrollo productivo, y eso es un poquito lo que reflejan los datos del fondo, ¿no? Que es un tema pendiente y urgente, pero obviamente como hay tantos temas en ese país, es bien complejo encararlos todos, ¿no? Además, dentro de un proceso donde el deterioro de la economía ya se venía desde el año 2014. ¿Qué tipo de medidas, por ejemplo, Beatriz, serían aconsejables para el microdesarrollo? Bueno, la parte tributaria es sumamente importante, ¿no? Se está haciendo algunas medidas, pero son unas medidas más bien intentando conquistar, ¿no? Bueno, se quieren hacer, porque algunas no están aprobadas todavía, intentando conquistar a los informales para que se vuelvan formales. En esa coyuntura es medio complejo porque no es que las personas puedan pagar más impuestos, ¿no? Más bien hay que facilitar, también se están haciendo algunas medidas mucho. Hay que hacer también medidas laborales, ¿no? eh, Hay que hacer una serie de medidas de promoción a las exportaciones, de facilitación en todos los sentidos para promover las exportaciones. Me parece que se está haciendo, pero me parece que tiene que ser mucho más agresivo. No solamente es la apertura comercial, sino todo lo que implica acceso al comercio exterior, que es mucho más difícil, implica apoyo, una serie de cosas. El tema de créditos también es sumamente importante, es clave y hay que buscar esos nichos, ¿no? Por otro lado, yo creo que las inversiones en desarrollo que están llegando de la banca multilateral debería ser muy focalizada a trabajos más intensivos en el empleo, de manera de recuperar los pequeños ingresos y desde lo micro ir hasta lo macro, que la contraparte del Producto Interno Bruto son los ingresos, ¿no? Entonces, este tipo de medidas no se están haciendo. Ahorita se tiene que focalizar a dinamizar, ¿no? El mercado laboral, básicamente, toda la Ujú. fuerza laboral. Y Eh, esto implica un desarrollo productivo dentro de esa línea. Muy interesante, es decir, claro, las cifras que se han dado son eminentemente macroeconómicas por el momento. Sin embargo, quiero que escuchemos al ministro de Economía que
anteayer en la noche hizo la presentación de estos datos y además de una herramienta que dijo va a transparentar los datos del presupuesto. Pero escuchemos la parte en la que él habla del déficit y también del esfuerzo, dijo, que está haciendo el Ejecutivo de asignar más recursos para el sector social. Adelante, por favor, con ese video. El primer elemento es que nosotros vamos a partir de un déficit fiscal del 9% del PIB, que comparado con el 15% del PIB que podría haber sido, usando los datos que nos dejaron, significa el tercio de reducción en el déficit fiscal que hemos prometido. Ahora aquí la cuestión, ¿cómo logramos esa reducción? Primero y principal, el gobierno central ya ha aplicado una reducción del gasto corriente de más de 4.100 millones de bolivianos. Eso es lo que hoy por hoy los ministerios, las entidades pertenecientes al gobierno central han dejado de gastar. Solamente ese esfuerzo representa más de 1% del PIB en reducción del déficit fiscal. Solo el esfuerzo del gobierno central. Vamos a tener que hablar con los gobiernos subnacionales para trabajar en un presupuesto más realista. A eso hay que sumarle además un esfuerzo mayor en inversión social. Estamos asignando más de 1.000 millones de bolivianos adicionales en presupuesto para salud y educación. Eso significa más de 3.000 ítems en educación, más de 2.400 ítems nuevos en salud y más de 1.500 ítems nuevos en seguridad. El primer elemento es que nosotros vamos a partir de un déficit fiscal del 9% del PIB, que comparado con el 15% del PIB que podría haber sido, usando los datos que nos dejaron, significa el tercio de reducción en el déficit fiscal que hemos prometido. Ahora aquí la cuestión, ¿cómo logramos esa reducción? Primero y principal, el gobierno central ya ha aplicado una reducción del gasto corriente de más de 4.100 millones de bolivianos. Eso es lo que hoy por hoy los ministerios, las entidades pertenecientes al gobierno central han dejado de gastar. Solamente ese esfuerzo representa más de 1% del PIB en reducción del déficit fiscal. Solo el esfuerzo del gobierno central. Vamos a tener que hablar con los gobiernos subnacionales para trabajar en un presupuesto más realista. Bueno, era el ministro de Economía en la presentación de estos datos preliminares del presupuesto general del Estado ajustado para la gestión 2026. Y básicamente lo que nos ha dicho es que el gobierno ha logrado o va a lograr, según la proyección, rebajar el déficit de 15% que se ha producido el año pasado a un 9% o 9.2%. Y también ha destacado el ministro que el gobierno, a través de la reducción del gasto en el Poder Central, ha logrado una reducción de 4.100 millones de bolivianos, anunciando además que se está incrementando el gasto social en 1.000 millones de bolivianos para la creación fundamentalmente de ítems para los sectores de salud y educación. Con esos datos quiero volver con nuestros especialistas para preguntarle en primera instancia a Beatriz Muriel. ¿Cómo califica este? Está también ya Fernando, es que lo teníamos un momento desconectado, pero ahora sí lo vuelvo a ver, así es que le paso la palabra primero a él y después vuelvo con Beatriz para preguntarle sobre el déficit, ¿no? Él ya nos decía en su primera intervención que le parecía un poco alto. ¿Por qué le parece alto? ¿Es inmanejable? ¿Comparativamente con otros países es alto? ¿Cuál es su percepción? Bueno, primero que nada, creo que es importante mencionar que siempre que se ha presupuestado un déficit, la realidad nos ha demostrado de que se ha superado el déficit al final de la gestión. Entonces, lo que preocupa es que si estamos presupuestando 9, realmente terminemos con un valor superior en la ejecución. Comparativamente hablando con otras economías, efectivamente los déficits rondan el 3-4% del PIB, mientras que en el caso del presupuesto está planteándose un 9%, que, a ver, y esto hay que decirlo también, el ministro ha sido claro, es menor que lo que se ha ejecutado el año anterior, pero lastimosamente sigue siendo un dato preocupante, pese a todo el esfuerzo que puede haber hecho el gobierno central por la reducción de este déficit, que parte de eso también ha sido la medida de la quita de la subvención de los carburantes
a la economía. Entonces, es un dato más alentador que el dato del año anterior, sin embargo, sigue siendo un dato preocupante comparativamente hablando en la región. Ujú. Muy bien, con la misma pregunta a Beatriz y agregarle además el tema de cómo se financiaría este déficit, Beatriz. Bueno, un poco de manera complementaria, creo también que el déficit es alto, ¿no? Y ese es el Mm, problema, porque el cómo se financiaría el déficit ahí tiene limitaciones, ¿no? No hay, si bien nosotros tenemos créditos concesionales, una serie de ventajas en el tema de crédito, un déficit de ese nivel genera mucha preocupación, ¿no? De hecho, ahí va la gran interrogante. No he estado haciendo seguimiento de las conversaciones que tiene el gobierno con con el fondo. Tampoco, obviamente, muchas de las noticias no son públicas, pero tengo, tengo la duda de que el fondo pueda apoyarnos con ese nivel de déficit fiscal, a no ser que haya un compromiso de un ajuste mucho más severo en los próximos años, alguna, bueno, el sinceramiento del tipo de cambio que es sumamente importante, no sé, pero creo que todavía no es un déficit que muestre que nosotros estamos revirtiendo a una senda de sostenibilidad de las cuentas públicas. Dado también que no tenemos perspectiva, ¿no? De corto plazo de que los ingresos tributarios vuelvan a crecer por las exportaciones de gas. Sabemos que la producción de gas ha caído y era lo que sustentaba al país. Se estimaba que más del 50% de los ingresos del gobierno provenían del gas. Entonces, eso se ha reducido bastante. Entonces, un déficit que no tiene sostenibilidad, que no tiene perspectivas de aumentar ingresos y que puede limitar un endeudamiento futuro es complejo. mencionaba el tema del fondo, Beatriz, pero el gobierno todavía no ha dado señales claras, ¿no? De querer tener un acuerdo, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, por eso mismo, la pregunta siempre es persistente: ¿cómo financiar este déficit? ¿Usted, Beatriz, recomendaría que haga un acuerdo con el fondo, el gobierno? A ver, hay una cuestión que es más política, ¿no? Recuerdo desde el comienzo de los años 2000 la gente decía cómo el hippie que nos ha venido a poner imposiciones para que gastemos esto en la parte social. Nos deberían hacer un alivio de deudas sin condiciones, ¿no? Y eso lo hemos tenido en el año 2005, 2006 y que no ha servido para mucho, ¿no? En el Ujú, alivio con el BID y el Banco Mundial. Entonces, yo creo que a veces las condiciones son necesarias, ¿no? Porque al final no son nuestros ingresos, son ingresos prestados. Sin embargo, yo creo que estas condiciones se deben negociar, ¿no? De negociar de manera muy fuerte, tal vez con apoyos de otros mismos organismos internacionales. ¿Por qué? Porque a veces también el fondo no tiene una mirada granular sobre las economías, ¿no? ujú. Entonces, no sabe realmente la realidad. Entonces, es muy importante tener una posición de una negociación fuerte y ahí es el gran desafío de cómo hacerlo. Sé que han tenido unas reuniones, pero así muy, incluso han salido en la prensa, es lo que sé, Ujú, pero yo creo que el fondo es una alternativa, incluso da seguridad a los mismos bancos multilaterales, ¿no? Para que continúen dando créditos al país. ujú. Bueno, y una pregunta que se podría llamar complementaria, quiero hacerle a Juan Fernando. En caso de negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, usted, Juan Fernando, ¿qué recomendaría al Estado? Es decir, ¿cuáles deberían ser los términos? Porque me parece que la mayor preocupación es justamente todas aquellas condiciones que ponga el fondo para el ajuste estructural en Bolivia, ¿verdad? Yo pienso de que la ventaja que tenemos hoy es que necesitamos hacer bastantes ajustes en materia fiscal, en materia tributaria, en materia cambiaria. Entonces, realmente las condiciones que podría imponer el fondo para un financiamiento y un acuerdo, en realidad son las cosas que deberíamos estar haciendo quizá con mayor certeza o con mayor celeridad,
Entonces realmente no me preocuparía mucho el poder arribar a un acuerdo porque en realidad las recomendaciones que podría dar el fondo son esencialmente lo que necesitamos, que es sincerar tipo de cambio, buscar alternativas de financiamiento tributario, generar algún tipo de medidas de crecimiento y apoyo a la industria, buscar mayores niveles de exportación a través de productos no tradicionales. Entonces, el fondo en realidad lo que haría sería recomendar básicamente lo que debe hacerse, por lo cual me parece que estaríamos en una condición bastante favorable para poder aceptar los términos y condiciones que se impongan a un financiamiento de esta naturaleza. Ujú. Muy bien, entonces la recomendación sería para el gobierno que lo haga, es decir, que vaya y negocie un acuerdo con el fondo, porque evidentemente estamos preveyendo todavía un déficit alto y no hay la claridad de con qué se va a financiar ese déficit. Quiero mostrarles una lámina que ha preparado el economista Fernando Romero, porque muestra una comparación entre lo que fue el presupuesto 2025 con el presupuesto 2026. Entonces, lo que tenemos aquí, a ver, en el crecimiento económico, el presupuesto 2025 fue exageradamente optimista, ¿verdad? Preveyó 3,51% de crecimiento, mientras que el 2026, cuyo dato lo acabamos de conocer, es menos 1,28%. Luego tenemos inflación. El año 2025 se ha previsto una inflación de 7,5%, pero recordemos que se ha terminado en una inflación de alrededor del 15%, no, del 20%, del 20,4%. Y en el caso del presupuesto de este año se está preveyendo una inflación de 14,94%, casi 15%. Bueno, luego el precio del barril petróleo en la planificación de estos presupuestos, en la proyección que se hace en el 2025, 75,3, y el presupuesto 2026, 64,5. Y ahí hay que decir que también las cosas no están completamente claras porque la guerra, por ejemplo, en Irán continúa y esto puede seguir haciendo modificar el precio del petróleo para arriba, ¿no? Que es lo que ha estado sucediendo. Luego, en el tema del déficit fiscal, en ambos años se ha previsto, según este cuadro, un déficit del 9,2. Sin embargo, ya sabemos que ese déficit ha sido muchísimo mayor. El ministro decía ayer que el 2025 ha cerrado con 15% de déficit y no sabemos cómo irá a cerrar el 2026. Finalmente, en inversión pública, en el presupuesto del 2025, ya aquí vamos a hablar de millones de dólares, se ha previsto 4,024 millones de dólares, y en el caso del presupuesto 2026, 2,965 millones de dólares. Es una menor inversión. Bueno, con esos datos quiero volver ahora con nuestros analistas y particularmente con Beatriz Muriel. Hablemos, bueno, hemos hablado un poco del crecimiento, hemos hablado un poco del déficit. Ahora quisiera que hablemos un poco de la inflación. ¿Qué significa esta inflación? Si es realista, no es realista, tomando en cuenta que venimos de una subida muy grande de precios después del levantamiento de una parte de la subvención de los combustibles. ¿Cuál es su calificación de esta proyección de inflación, Beatriz? A ver, yo no la veo, yo la veo cerca a ser realista solo por un antecedente, por dos, bueno, por dos antecedentes. El primero, ya ha habido un sobrecalentamiento del tipo de cambio, ¿no? Ujú. Ya hemos tenido un 13, ¿no? El precio del dólar en 13, 17, incluso más, y parte de ese sobrecalentamiento se ha transferido, ¿no? A lo que son el incremento de los precios, ¿no? Entonces, en ese sentido, como comentaba, hay un proceso, bueno, de ajuste de un tipo de cambio que ahora incluso está mucho más bajo del que se esperaría, porque más o menos su equilibrio es alrededor del 11, de acuerdo a los cálculos que nosotros hemos hecho en la Fundación INESAD, pero de alguna manera no se esperaría, digamos, un sobrecalentamiento muy alto, ¿no? Eso están cuidando el gobierno. No se espera, ahora, siempre eh, puede, puede suceder, ¿no? Lo que sí podría un poquito presionar es la emisión monetaria, ¿no? Se ha habido emisión monetaria que
algunos analistas que dicen que sí, se ha visto de manera inmediata en el incremento de los precios, pero yo creo que todavía es una cosa que no se está viendo reflejado en la inflación, ¿no? Entonces, yo creo que va a estar la inflación alrededor del 14, 15%, ¿no? Dependiendo de lo que se haga también en el futuro. Yo no lo veo muy optimista en el sentido de que es bajo, porque ahora hay una recesión muy fuerte. Si tuviera, si pudiéramos bajar, digamos, o mejorar, ¿no? Este escenario de recesión, ¿no? Si pudiéramos comenzar a acelerar la economía nuevamente, a reajustar y a tener dinamismo, eso sí, en esta coyuntura se reflejaría más inflación. Eso es un poco, ¿por qué? Porque una buena parte de la inflación se ve hay una asociación directa con los ingresos laborales. Entonces, los ingresos laborales siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando, ¿no? No estamos hablando de los ingresos, de los salarios del sector formal, que más o menos es alrededor del 10% de la población el que accede a esos ingresos, sino del resto de la población, ¿no? Que está Sí, hemos tenido un pequeño cortecito, pero enseguida restablecemos esa comunicación. Quiero ir con Juan Fernando ahora para preguntarle lo mismo sobre el tema de la inflación, si es que considera que está realista, pero además Beatriz nos hablaba del tipo de cambio, ¿no? De un equilibrio en el 11. Volvió Beatriz porque quiero sí. repreguntarle. Ella Los mencionó tipos dos de- conceptos que me gustaría que nos explique. Uno ha dicho que en la Fundación INESAT, donde ella trabaja, se ha previsto un equilibrio del tipo de cambio en 11. Quiero que nos explique qué significa alrededor eso de alrededor del del 11. 11. Y lo segundo que ha mencionado es el tema de la emisión monetaria. También quiero que nos explique qué significa eso, ya está sucediendo, es malo para la economía. Adelante, Beatriz, y después voy con Juan Fernando. Bueno, la emisión monetaria sin crecimiento es malo para la economía, porque no está Ujú. reflejando la parte real, ¿no? La parte monetaria y la parte real tienen que ir como que acompañadas. Entonces, es malo. Y todavía no se está viendo, desde mi punto de vista, en el 100% ese impacto de la emisión monetaria que se continúa dando. Esa es una de las cosas. Y la otra, hay tipos de cambio nominales de equilibrio que son tipos de cambio de largo plazo, ¿no? Obviamente en el corto plazo el tipo de cambio, sobre todo ahora que ya está flotante, ¿no? Entonces va por todo lado, ¿no? Pero sí hay una tendencia de equilibrio, ¿no? Que tiene que ver con temas de arbitraje. Y eso es lo que hemos calculado en la Fundación Inesar. Es un poco técnico, pero es algo de largo plazo y que tiene que ver con igualdades estructurales que tiene la economía, que tiene que llegar en la economía. Eso es un poco técnico, pero es Es que en ese, más o menos que en ese número, en 11 se estabilizaría el tipo de cambio, eso alrededor. sería como un promedio, eso quisiera entender. Lo que pasa es que hay valores, hay niveles, hay valores reales. Ahora, si mañana el gobierno decide entrar al mercado del dólar y comprar 100 millones de dólares, por decir, para pagar el diésel, obviamente se va a disparar, ¿no? Ah, entiendo. Es una reacción de coyuntura, ¿no? Ese no es Ajá. su precio, pero se va a disparar en el corto plazo. Probablemente va después, se va a sentar a un nivel de equilibrio. Ese es el punto. Hay que manejar estos niveles de equilibrio y esas coyunturas para saber cuál más o menos, a dónde más o menos debería ir el tipo de cambio. Va a depender mucho. No lo ha hecho el gobierno, yo creo que está cuidando mucho, ha bajado las reservas, un poquito han aumentado por nuestras exportaciones de minerales, pero no se ha traducido eso en una acumulación de las reservas internacionales. Quiere decir que está gastando hasta el mínimo para que el tipo de cambio no varíe, ¿no? Pero eso no es tampoco realista, ¿no? El tipo de De cambio hecho, no está, sabemos que está subiendo poquitito cada día, pero parece que está subiendo, ¿verdad? sí. Exacto. Vamos con Juan Fernando para que nos haga también un análisis, uno, inflación y dos, tipo de cambio. Adelante, Juan Fernando.
Bueno, respecto a la inflación, efectivamente coincido de que es un dato realista. Creo que es importante mencionar que hay un evento que lo tenemos a la vuelta de la esquina, que es la nueva fijación de precios de los carburantes que debería darse en el mes de julio. Eso, dependiendo de cuál sea el contexto internacional y asumiendo de que los conflictos bélicos entre Estados Unidos e Irán continúan poniendo presión sobre el estrecho de Hormuz, que generaría un incremento de los precios internacionales, sería de extrañar que el precio de los combustibles en Bolivia también tenga que subir. Y eso generaría una inflación automática, una inflación de arrastre que obviamente posibilitaría sin ninguna duda que lleguemos a un 15% de inflación acumulada hasta diciembre o incluso mayor, por lo cual el número que están utilizando en el presupuesto es un número realista, es un número que puede darse sin ningún tipo de problema. Ahora, en materia cambiaria, efectivamente ahí coincido de que el tipo de cambio tiende a subir al final del día. El nuevo equilibrio probablemente se encuentre entre 10.80 y 12.20 aproximadamente, dependiendo, por supuesto, de cuáles sean las decisiones que se puedan tomar y cuáles sean las decisiones que se adecúen después del mes de julio. Específicamente, insisto mucho en esta fecha porque es cuando se va a readecuar y a recomponer lo que es el mercado de combustibles en el país, y eso, por supuesto, también va a tener un efecto sobre el mercado cambiario y las expectativas al respecto. Nos pone en una situación de estrés social, obviamente, porque si es que tenemos conocimiento, de hecho el gobierno dijo que el levantamiento de la subvención, de parte de la subvención, va a durar evidentemente hasta junio, lo que significa que en julio se va a volver a analizar los precios de los combustibles. Sin embargo, esa declaración la hizo el ministro saliente, ¿no? El ministro Mauricio Medina Celia. Ahora tenemos nuevo ministro, no sabemos si es que se van a mantener los anuncios, las políticas. Consideramos que sí, porque es el mismo gobierno, así es que tendríamos ahí una presión nuevamente sobre el precio de los combustibles, y eso obviamente tiene su efecto multiplicador en el resto de la economía y particularmente en el resto de los precios. Y otra de las cosas que nos dice Juan Fernando, que también sería casi una coincidencia con Beatriz Muriel, es el equilibrio en el tipo de cambio. Él habla de un promedio entre 10.80 y 12.20. Beatriz nos habla del 11, más o menos estamos hablando de lo mismo, ¿no? Actualmente está por encima de los 9, pero como decíamos, día a día está subiendo un poquito y claro, eso obviamente está configurando un escenario diferente. Bueno, hablando de los anuncios que ha hecho el gobierno, ahora quiero preguntarles sobre esto de que se van a tomar 6 meses para tomar decisiones respecto a las empresas estatales, muchas de las cuales ya son conocidas, que son deficitarias, que básicamente lo único que implican es deuda para el Estado, en fin. Beatriz, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿No cree que ahí debería haber digamos que una mayor agilidad de parte del gobierno? De hecho, con el presupuesto se tardaron muchísimo y ahora están anunciando otros 6 meses para evaluar qué pasa con las empresas estatales. Al parecer tenemos un problema de audio, pero si es que podría prender el micrófono, tal vez ese sea el problema. Beatriz, ¿me escucha? No. Bueno, vamos entonces con Juan Fernando con la misma pregunta. Es decir, el gobierno dice que se va a tomar 6 meses para analizar caso por caso las empresas estatales. ¿Cuál es su opinión al respecto, Juan Fernando? Coincido en el comentario de que es mucho el tiempo que se estaría tomando para poder hacer y poder plantear una solución respecto a este tipo de empresas, que como bien lo mencionaba, son muchas las que ya conocemos, que son deficitarias, que tienen problemas, que al final del día están dando resultados negativos y que solamente representan déficit para el Estado.
Entonces, pensar en 6 meses para dar una solución a esto probablemente sea un tiempo prolongado. Sin embargo, también hay que entender de que la coyuntura de estas empresas es compleja. La estructuración legal de cada una de estas empresas trae consigo bastante andamiaje jurídico, por lo cual también se entiende el plazo que se están dando para poder evaluar y reevaluar. Sin embargo, es importante mencionarlo, la gran mayoría de las empresas hoy por hoy son deficitarias. El dato me parece que solamente 3 de todas las empresas estatales no son deficitarias, que serían Entel, YPFB y la empresa aurífera justamente que fue creada en 2025, pero el resto de las empresas estarían con datos negativos, incluso la gran mayoría estaría en quiebra técnica. Entonces, eso Ajá. creo que es importante para considerarlo dentro del análisis integral del trasfondo. Bueno, ese es un tema y la pregunta, Juan Fernando, sería, ¿qué otros esfuerzos podía haber hecho el gobierno para bajar un poco más el déficit? Evidentemente estamos hablando del caso de las empresas estatales, pero ¿qué más podía haber hecho Juan Fernando? Efectivamente, hay más espacio de acción. Creo que podía haber achicado más todavía el aparato público. Bien lo menciona reiteradas veces el presidente, el famoso estado tranca. Creo que podía haberle dado un poquito más de énfasis a la reducción administrativa, la reducción ya en términos efectivos de lo que es el aparato público. Sin embargo, se entiende que todavía están tratando de ordenar un poco la casa, tratando de ordenar las normas, ordenar las leyes, principalmente las principales, las más importantes, como es el caso de la ley de hidrocarburos, la ley de electricidad, la ley de litio, la ley de inversiones, y quizás no sean del todo las prioridades con las que deberíamos estar arrancando. Pero al final del día creo que están yendo por buen camino, solamente que todos esperaríamos que el camino se recorra de forma más rápida y más ágil, ¿no? Un poco de acelerador tal vez le está faltando a este gobierno, ¿no? Beatriz, ¿qué opinas sobre ese anuncio? 6 meses más para analizar la situación de las empresas estatales y qué otras acciones se pueden tomar para reducir un poco más el déficit. Eh, sí, completamente de acuerdo con Juan Fernando. Realmente yo creo que es un tiempo largo, pero seguramente hay figuras legales que no se están pudiendo superar. Sabemos que se han puesto muchos candados, ¿no? Para que no haya temas de privatización y demás. Incluso comenzando con lo que son las empresas más chiquititas, ¿no? Las empresas de papel y demás. Pero yo creo que eso hay que acelerar, hay que ver cómo se puede avanzar en ese tema, porque la mayoría son deficitarias, ¿no? Lo Ujú. mismo, me llamó la atención de que el nuevo gobierno no promulgó la LOPE de manera muy rápida, ¿no? Eso hubiera sido sumamente importante, ¿no? Eh, Redefinir, digamos, la estructura ejecutiva y hacerla mucho más eficiente. No la veo en esa dimensión, ¿no? Claro, a propósito Y de lo que... Sí, adelante, Beatriz, siga, por favor. eso es, yo creo que en el corto plazo es eso. En el largo plazo, claro, en el mediano plazo hay que hacer muchas reformas. Me parece algo que rescato es el tema de la micro, el microanálisis de datos que han hecho, ¿no? Y eso Ujú. creo que ha sido importante, que les ha permitido de alguna manera ahorrar lo que tú mencionabas, ¿no? Ahorrar algunos gastos que eran seguramente de manera evidente considerada desperdicios, ¿no? Pero hay mucho más desperdicios en el gasto público que se tienen que ver ya en un mediano y largo plazo. Claro, de hecho el ministro anunciaba que este mismo ajuste que se ha hecho en el Poder Central debería hacerse también, por ejemplo, en gobernaciones, en alcaldías, y que sería como una tarea pendiente. Suponemos que esa charla la tienen pendiente y la van a hacer con las autoridades electas, porque no tiene sentido tampoco hacer con alcaldes y con gobernadores
que están de salida, ¿no? Y respecto a las normas que nos mencionaba Beatriz, cómo la LOPE tardó en hacerse ajustes, yo no sé si al final se aprobó una nueva LOPE o fue por decreto todo, la verdad no lo tengo claro, pero evidentemente, fíjense, ayer la presidenta de YPFB en su carta de renuncia decía que se va porque los procedimientos técnicos y legales no le permiten hacer los ajustes con la celeridad con la que el gobierno requiere. Obviamente está hablando del caso de la gasolina basura, que le llamamos popularmente, que no se ha podido resolver por trabas que están en el Estado. Rodrigo Paz habla bastante del Estado tranca, pero bueno, ya no hay a quien echarle la culpa por el Estado tranca. Ahora el poder está en manos de Rodrigo Paz, su gabinete, sus bancadas parlamentarias, si es que tiene más de una. Entonces, lo que se espera es mayor rapidez. Juan Fernando, ¿usted cree que deberían ponerle más acelerador a varias medidas? ¿A cuáles, por ejemplo, aparte, obviamente, ya el presupuesto debería ser quizás considerado en enero? ¿Qué implica que hayamos estado con un presupuesto de la era del MAS incluso hasta ahora? Bueno, efectivamente creo que, y todos coincidimos de que la idea de acelerar las cosas es lo más sano. Creo que lo que debería priorizarse ahora, más allá del presupuesto, que si bien es importante para dar las señales correctas a toda la población y a los organismos multilaterales que están involucrados en el país hoy por hoy, pero yo creo que hay que darle celeridad a las leyes que son prioritarias, ¿no? Justamente hablando del sector de hidrocarburos, la ley de hidrocarburos es imperativo que sea modificada a la brevedad posible, la ley de electricidad, la ley de litio, necesitamos una ley modificatoria a lo que es lo que son los arbitrajes internacionales, necesitamos una ley de promoción de inversiones. Es decir, hay un andamiaje jurídico imperativo que demanda ese acelerador del que estamos hablando. Al final del día, en la medida en que podamos o seamos capaces de presentar soluciones reales a la población, se van a empezar a notar las diferencias y vamos a tratar de retomar un poco esa senda de crecimiento que lastimosamente pareciera que la vemos o perdida o en muy largo plazo con la celeridad con la que estamos llevando las cosas. Números, sobre todo de lo macroeconómico. Ahora quisiera que hablemos de cómo le afectan estos datos a la gente. Es decir, cómo le afecta que haya un crecimiento negativo, cómo le afecta que haya un déficit de 9,2%, cómo le afecta que haya una inflación del 15%. Empiezo con Beatriz Muriel, por favor. Bueno, bueno, la inflación, como les decía, realmente una inflación del 15% va a deteriorar todavía más los ingresos del hogar, ¿no? Sin embargo, cómo ha reaccionado la gente es sumamente interesante desde el COVID. Lo que ha pasado es que más miembros del hogar han salido a trabajar un poquito para mantener los ingresos del Ujú. hogar, ¿no? Aumentando los ingresos laborales. Entonces, mucho más gente ha salido a trabajar, por eso vemos algunos indicadores como mayor participación de las personas en edad de trabajar que actualmente se encuentran trabajando, ese tipo de cosas. Por eso hemos visto la caída de la tasa de inflación, porque perdón, la tasa de desempleo, porque la tasa de desempleo también refleja el hecho de que tú tienes algún tiempo, ¿no? Para buscar trabajo, ¿no? A veces te puedes dar 6 meses si tienes ahorros o otro tipo de cosas, pero aquí ahora ya nadie se puede dar el lujo de quedarse mucho tiempo, todos tienen que trabajar de lo que sea. Entonces, Claro. esos datos laborales están mostrando que la gente está reaccionando, está reaccionando, es una estrategia también de mantener los ingresos del hogar que no caigan tanto y también mantener el consumo, ¿no? Y la flexibilidad que tienen las familias es impresionante. Obviamente todo esto les está afectando negativamente, pero como les decía, esta historia viene desde el año 2014, ¿no? Es Ujú. el punto de quiebra cuando los ingresos laborales comienzan a bajar, ¿no? Ujú. Usted hablaba de la tasa de desempleo, Beatriz. ¿Cuál es? Porque nos dijo que cayó. Sí, no lo tengo exactamente, pero me parece que es algo incluso, es alrededor del 3%.
Ujú. ¿no? Si solo viéramos cómo funciona el mundo laboral desde la tasa de desempleo en otros países, 3% es una maravilla, ¿no? Pero Ujú. aquí está explicando otros aspectos. Como Está la explicando informalidad, me imagino. claro, la gente ahora ya está trabajando de lo que puede, lo que sea, va el hijo a trabajar, todos para generar ingresos en el hogar, ¿no? Y claro, con más precios, menor poder adquisitivo, entonces es bien complejo. Pero esto también reduce la demanda agregada y también tiene un efecto negativo sobre la misma producción, ¿no? Porque la demanda agregada, la contraparte es la producción. Demandas menos, se produce menos, etcétera, ¿no? Tenemos menos Eso es. plata, compramos menos y las empresas producen menos, ¿no? Eso sería como más Sí. o menos el efecto que tiene en Sí. la economía. Por eso la focalización debería ser ahorita exportaciones y el tipo de cambio debería ser más realista en general. O sea, estamos pensando desde una mirada macro, pero no estamos viendo que de la mirada micro más bien podríamos comenzar a incentivar el sector exportador, ¿no? Interesante el Ese es punto, ¿no? el trade-off que se está haciendo, sí. Claro. Y en este contexto, Juan Fernando, ya se ha planteado el pliego petitorio, 20% está pidiendo la Central Obrera Boliviana, el pliego de aumento al salario básico y también al mínimo. En La Paz ya estamos viviendo las movilizaciones. Ayer los maestros han salido a las calles, ha habido gasificación, etcétera. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Cuál? O sea, es muy difícil decirle a los trabajadores también, oye, no pidan aumento después de toda la inflación que ha habido y todo este contexto de crisis. ¿Qué puede decir al respecto, Juan Fernando? Bueno, creo que lo principal es que ya hubo un incremento al salario mínimo nacional en el mes de enero del 20%. Eso creo que ya ayudó bastante a la situación de los hogares, de las familias. Sin embargo, obviamente siempre está la expectativa de mayor reposición del valor perdido. Lastimosamente, el pagar o el incrementar los salarios debe hacerlo, hay una contraparte que en este caso son las empresas y tampoco sería responsable o sostenible dar un incremento salarial otra vez, tomando la referencia del pliego petitorio del 20%, cuando al final del día son las propias empresas que estarían cubriendo esto y no estarían en condiciones de poder hacerlo. Entonces, es un problema realmente mayúsculo, me parece no menor, pero al final del día me parece que este 1 de mayo no vamos a tener ningún incremento salarial adicional, o por lo menos eso sería lo responsable por parte de las autoridades. Insisto, porque hay una contraparte que debe hacerse cargo, que en este caso son las empresas, y lo único que generaría una medida de esta naturaleza es que sigamos migrando cada vez más hacia la informalidad y que el sector formal se quede cada vez más en la economía. Entonces sería bastante contraproducente. Ujú. Y por lo que le entendía, Beatriz, este incremento debería ser preocupante, tomando en cuenta que solamente representa alrededor del 20% de la masa trabajadora, o es que debería preocuparnos más bien aquellos que no reciben salario y por lo tanto tampoco aspiran a un incremento. A ver, para el sector público es preocupante porque va a aumentar su gasto, ¿no? Ujú, Entonces tiene que hacer cuentas si esto es posible, ¿no? Para el sector privado, esto implica que le empleen, como decía Juan Fernando, el trabajo formal se va a reducir, ¿no? ujú, Se va a reducir bastante. Yo hacía unos cálculos que del año 2017 hasta el 2025, no, hasta el 2023, donde tenían los datos, que los obreros del sector formal en el 2023 representaban apenas el 30% de los obreros del sector formal el 2017. ujú. Entonces, más allá de opinar, esto es clave, ¿no? Esto es evidencia. Entonces, eso es un tema muy complejo, ¿no? Porque solamente tener una mirada salarial y no tener una mirada de guardar, de preservar empleos formales, yo creo que no es,
yo creo que no es una buena mirada. Yo creo que la mirada tiene que ser más holística de los trabajadores. Ujú. Muy bien, quiero agradecerles a los dos por haber estado en nuestro programa, habernos explicado cuáles son las implicaciones de estos datos macroeconómicos. Yo espero que hoy ya conozcamos el presupuesto general del Estado en su conjunto y que podamos hacer un análisis mucho más detallado. Muchísimas gracias, Beatriz, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Mary, y un saludo a toda la audiencia. Muy bien, y muchísimas gracias también a Juan Fernando Subirana desde Santa Cruz. Beatriz estaba desde La Paz, pero Juan Fernando está desde Santa Cruz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Juan Fernando. No, gracias a usted, Mary, por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Muy bien, amigas, amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca, les agradezco muchísimo por habernos acompañado en un programa más. Esta vez, yo sé que los datos económicos son duros, que a veces cuesta digerirlos y todo eso, pero tenemos que hacer el esfuerzo tomando en cuenta que estamos viviendo en una situación de crisis y cada dato, cada anuncio afecta nuestra vida particular. Y eso es lo que tratamos de hacer en este programa, tratar de explicar los temas a fondo y en este caso tratar de explicar esos datos del presupuesto que se han anunciado, pero sobre todo entender cómo nos va a afectar a nosotros, los ciudadanos, a nuestro bolsillo, a nuestras familias, a nuestra vida diaria. Les agradezco, como les decía, enseguida viene Brújula Streaming con Diego Ayo y Alicia Guerrero y conmigo hasta mañana. Tenemos una sorpresa con el podcast. Vamos a hablar de una persona que tiene que ver con libros, centenares de libros, tal vez más de 1000 libros mañana. Chao, chao.